Hola, hola, hola. Buenas, con un pelín de retraso por necesidades, pues, del guión. Bueno, seguimos con el tema de los familiares en la rehabilitación y durante los diferentes marcos que se van desarrollando a lo largo del desarrollo de la enfermedad, ¿no? Desde que los procesos incipientes bueno, que esto se empieza a gestar y como poco a poco, bueno, pues vamos cayendo en las garras de la enfermedad y con nosotros, pues lógicamente, otros familiares que, bueno, con mayor o menor medida, pues van adoptando esta serie de roles, de papeles que el otro día, pues relataba. Lógicamente, la caída de los familiares en los procesos de codependencia y coadicción, pues es bien intencionada. Quiero decir que la gente no se mete en estos fregados tengo interferencias, no sé por qué pasan estas cosas y seguramente pues me tendré que cambiar a la otra mesa de aquí en adelante para hacer los vídeos desde ahí, porque parece que aquí dentro en mi guarida pues esto se nos corta. Estaba diciendo un poco que los roles de los familiares pues bueno, pues se ven alterados o que no son intencionados, conscientes de una manera clara, que más bien son procesos a los que la gente se va aferrando dentro de un sistema de defensa, de autoprotección y de protección del núcleo familiar, ¿no? Cada cual va adoptando unos roles diferentes y todo tiene que ver con lo que estábamos el otro día, pues, de alguna manera explicando, hasta llegar al convencimiento de que realmente lo que hacen, pues, es por el bien común, es por el bien de que todo funcione, o que por lo menos se intente hacer funcionar. Kaixo a todos. Toca hablar también del comportamiento de los chavales, de las chavalas, de los hijos, ¿no? De las hijas, pues porque es algo que hay que tocar y porque, bueno, pues ellos también cumplen un rol dentro del desarrollo de la enfermedad, obviamente no consciente, no buscado, no elegido, pero a ellos les toca el problema de la coadicción, de la codependencia, pues de una manera sesgada y a veces directa y con un daño impresionante, ¿no? Entonces tenemos que conocer un poquito más del tema, o yo voy a intentar explicaros un poquito más de lo que yo sé del tema, ¿no? Y en cuanto al comportamiento de los críos, de los hijos, de las hijas, pues hay cuatro roles, cuatro parcelas que están muy delimitadas, como son el hijo o la hija responsable, el invisible, que lo comentábamos el otro día, el conciliador y el hijo problema, ¿vale? Dentro de los roles de la familia también aparecían algunos de estos roles, pero generalizando un poco. Vamos a verlos de una manera más detallada, ¿no? Ahí está, bueno, hombre, la mancha Daimiel anda por ahí. Esta mañana he estado hablando con alguien de Daimiel yo. El primer rol que hay que tocar pues es el rol del hijo o hija responsable. Pues al igual que el familiar codependiente directo, el responsable es el que asume la mayor parte, en este caso, pues de las responsabilidades de sus padres. Lógicamente, cuando son los padres los que están con el problema, alguien se hace cargo de que las cosas funcionen. Y hay uno de los hijos, o uno, si no hay más que uno, que puede adquirir este rol, o no, o puede adquirir uno de los otros, pero cuando adquiere este rol, se carga con la mayor parte de las responsabilidades de sus padres. Una responsabilidad normalmente prematura, que hará que de niño o de niña sea adulto, y cuando sea adulto pues será niño. Desgraciadamente esto se produce y causa una inestabilidad psicológica muy importante, ¿no? El daño que desarrollan normalmente a estas edades, cuando se hacen responsables de todo, pues es una necesidad interna de orden, control, disciplina. Se obsesiona necesita que haya control, necesita que haya orden, necesita que haya disciplina, porque es que ve que el desmadre interno de la familia pues es brutal, ¿no? Y se caracteriza pues por convertirse en una persona rígida y obsesiva. Y además, cuando pierde ese poder, ese control, pues se carga de angustia y de ansiedad. Realmente los cuadros obsesivos con angustia y con ansiedad pues determinan a una persona que, en cuanto entra en contacto con sustancias o con conductas adictivas, pues desarrolla una dependencia psicológica
muy rápidamente. Lo que es cierto es que este tipo de hijo o hija, pues lo que no va a desarrollar, o si lo hace va a ser muy difícilmente, será una dependencia física por su rigidez, ¿no? Se hacen tan rígidos, viven tan intensamente, pero todo esto con matices, que la mayor parte de nosotros que hemos tenido que soportar, o que los que hemos tenido que soportar una responsabilidad prematura, es muy oído en los centros de rehabilitación el comentario de que yo juré que nunca haría lo que hacía mi padre, o que nunca sería como mi madre, y al final, pues a veces pues los aventajamos, ¿no? A pesar de lo bochornoso que pudiera ser el caso cuando éramos hijos, luego nos convertimos en padres peores que nuestros padres. Pero bueno, el alumno supera al maestro, para variar. Entonces hablamos de unos críos que desarrollan una necesidad patológica de control, de orden y de disciplina, que la tienen que imponer ellos además, y claro, obviamente no pueden disciplinar a sus padres, ¿no? Pero si hay hermanos más pequeños, pues son los que se van a llevar el proceso, ¿no? Y cuando pierden ese control o esa disciplina que intentan imponer, pues se vuelven personas muy rígidas y muy obsesivas. ¿Eso qué quiere decir? Que son unos codependientes de manual, y cuando empiezan a tocar las sustancias o las conductas adictivas, pues lo que hacen es generar una dependencia psicológica pues casi inmediata, ¿no? Otra cosa será la dependencia física, porque debido a su rigidez pues se suelen controlar, pero el vaivén, el picoteo psicológico de la necesidad de calmar la ansiedad, ese lo van a tener. El segundo proceso, el segundo rol que quiero mirar un poquito hoy, pues es el del hijo invisible o la hija invisible. Pues es un crío, una cría, pues evasivo, con muy poca interacción con la familia. No se relaciona mucho con la familia, es un observador acomplejado de realidades ajenas, ya estoy diciendo bastante con eso, ¿no? Su tendencia siempre es a pasar desapercibido, ya que con ese comportamiento pues él entiende que no crea conflictos, o por lo menos no crea más conflictos de los que hay. Este tipo de chavales o chavalas, pues cuando entran en contacto con las sustancias o con las conductas adictivas, se desinhiben y además se estimulan y se sienten tan estupendamente bien, pues que lo que hacen es desarrollar muy fácilmente un proceso adictivo. Se meten de cabeza. El pasar desapercibido permanentemente, el estar en un rol ocultista sin hacerse notar, pues tara su personalidad de una manera importante. No se atreve a ser, no se atreve a hablar, no se atreve a pensar, no se atreve a prácticamente nada, y cuando se pega los primeros tragos o se mete las primeras caladas o rayas de lo que sea, pues se despeina. Se despeina y tira para arriba, que son muy difíciles de contener después, porque desarrollan la adicción de una manera, yo iba a decir fulminante, pero pues casi que sí. Otro rol a tocar con relación a los críos, pues es el del hijo o la hija conciliador. Bueno, esto es un tipo de chaval o chavala constantemente preocupado por el estado emocional de cada uno de los miembros de la familia. Es alguien que está siempre pendiente de tristezas, de la desesperación, de la angustia o del miedo de los demás, y se dedica a dar apoyo, a calmar, genera esperanza. Joder, es una bendición. Es una bendición de tener un hijo así en una familia patológica, ¿no? Alguien que compacta, que incluso si la persona, las personas que están en la adicción activa también lo usan como referente, ¿no? Pues porque es un bálsamo para ellos también. Es decir, que lo que está haciendo bien, pues no genera ese bien que él desea en cuanto a lo que tendría que ser un proceso de corte de la adicción, sino que, bueno, pues puede, por desgracia, prolongar más la situación, dado su comprensión, su acogimiento, su ternura. Este tipo de chavales y chavalillas, cuando entran en contacto con las sustancias, al llegar a la edad adulta, se siente pues sin la carga de tener que complacer a todos. Cuando las prueba, ¿no? Se libera de esa carga de tener que estar pendiente, de atender, de cuidar, de mimar, de asedar los dolores de los demás, ¿no? Así que cuando se siente sin la carga de tener que hacer todo eso, pues da rienda suelta a todo lo que ha reprimido. Porque lógicamente el estar pendiente toda su vida o su corta vida de los demás, pues ha hecho que se reprima de una manera infernal, ¿no? Y además el probar sustancias o conductas le da una sensación de bienestar que le puede llevar también a desarrollar la enfermedad adictiva de una manera muy rápida.
Así que digamos que los dos rasgos más peligrosos para el desarrollo de una adicción hasta el momento pues son el del invisible, porque apenas sabemos que anda por ahí y se desinhibe cuando lo prueba, y el conciliador, que se suelta el pelo porque está ahí hasta los mismísimos de tener que poner buenas caras a los problemas de los demás y olvidarse de los suyos, ¿no? En el momento en el que prueba, pues bueno, sale chuflando o sea, sin frenos. El otro rasgo a tener en cuenta, que conviene conocer también, pues es el del el hijo problema, ¿no? El hijo problema, pues bueno, pues ¿qué os voy a contar? Pues es el chavala que tiene mala conducta desde la escuela, y ya empieza a apuntar maneras, ¿no? De agresiva, impaciente, impulsiva, alguien que llama la atención permanentemente sobre su persona, de una forma pues destructiva, ¿no? Son chavales que ya a veces ya se autolesionan, tienen procesos de pequeñas agresiones contra ellos mismos, ¿no? Cortes en los brazos, mechones de pelo arrancados, en fin, es un cuadro de búsqueda de atención muy importante. Estamos hablando de hijos, estamos hablando de hijas, estamos hablando de chavales que viven una situación estresante en casa por culpa de una adicción de uno o de los dos padres, ¿no? En cuyo caso se tienen que meter en una serie de roles que van a determinar su futuro, porque es inevitable que esto no les deje una huella psicológica importante. Este tipo de críos, los niños o niñas problema, pues desarrollan adicción desde muy prontito. Y además de una evolución muy rápida y con daño físico en corto plazo. A muy corto plazo, son estos chavales de 14, 15 años que ya han desarrollado, desgraciadamente para ellos, una adicción, y a los que resulta prácticamente imposible de controlarlos, que acaban sí o sí, pues normalmente en centros de menores, tutelados o con un desarraigo familiar prácticamente total. Entonces, pues, los rasgos generales que tienen los hijos en una familia psicosomática, como decía el argentino Minutín, pues son prácticamente, para empezar, tener en cuenta que suelen tener un comportamiento adictivo compulsivo. Y desgraciadamente, cuando van haciéndose mayores, se suelen emparejar con personas adictas. Es muy típico el cuadro de la hija, mujer hija de alcohólico emparejada con otro alcohólico, ¿no? Es muy típico esa necesidad psicológica de arreglar en una figura diferente lo que no pudo arreglar en el padre, o de tener en una figura diferente lo que su padre en su día no le dio. Obviamente, pues necesita una atención, y para eso están los grupos de familias, ¿no? Donde se le puede dar una atención en el que entienda que lo que su padre no le dio en su día, pues difícilmente se lo va a poder dar a otra persona, pues sencillamente porque para empezar no es su padre, y porque ese no es el objetivo de la rehabilitación, ¿no? Suelen juzgar muy severamente a los demás y a ellos mismos también, son muy, muy exigentes con ellos mismos, y son muy exigentes con los demás. Pasan o viven procesos muy duros de pensamiento ilusorio, con un efecto de negación importante a su familia de origen. Reniegan de su familia de origen. Niegan que la manera, pues por ejemplo, de consumir de sus padres sea un problema, están en negación permanentemente. Los idealizan, aún en la crisis de la enfermedad, minimizan o niegan sus sentimientos y el impacto de la adicción en sus vidas. Ellos viven de esa manera de la que muchos familiares llegan a la rehabilitación, ¿no? A los grupos de familiares, negando que ellos tengan ningún tipo de problema, pues porque el problema está en otra parte o en otras personas, aunque sean de su familia, ¿no? Es decir, es un proceso de negación permanente, pensamiento ilusorio. Yo me niego a aceptar que tengo esto y automáticamente dejo de tenerlo, ¿no? Claro, automáticamente no, aparentemente. Normalmente no tienen límites personales bien establecidos. Son delimitar la actuación de una persona de estas características es realmente difícil. No saben dónde empiezan sus sentimientos y dónde empiezan los de los demás. Se confunden mucho en este aspecto y pueden ser muy invasivos y muy represivos, ¿no? Porque por un lado permiten que todo el mundo les toque o que nadie los toque. ¿Veis? Es un rasgo muy adictivo, ¿no? De blanco-negro, arriba abajo, conmigo contra mí, ¿no? Sus opiniones suelen ser normalmente
iguales que las de la gente que tienen a su lado, ¿no? No tienen cosecha propia, ellos se limitan a reflejar lo que tienen, porque ya tienen bastantes conflictos mentales como para ponerse a improvisar o a bucear en busca de ideas de su propia creación, ¿no? Entonces, pues normalmente lo que haces es coger de lo que tienen alrededor, de las noticias de alrededor, de la gente de alrededor, de cualquier cosa de alrededor, para poder tener una conversación o para poder aparentar que saben algo de algo. También son personas que toleran o soportan comportamientos inadecuados. Normalmente cosas que alguna vez juraron que no tolerarían nunca, y acaban pues llegando a creerse que hasta las situaciones que han vivido durante la infancia, en la que incluso ha podido haber pues maltrato o abandono, pues han sido más o menos normales, ¿no? O sea, aquí el que no se consuela es porque no quiere, pero lo cierto es que esa marca de vivir las situaciones que vivieron en su infancia les llevan a durante la primera, segunda adolescencia y en la etapa adulta a vivir o a soportar cosas que juraron que no soportarían nunca, ¿no? Esto les lleva pues también a otro proceso que es típico de las personas como yo, ¿no? De las personas con adicción, que tienen que ver... bueno, y con la adicción, y yo también soy hijo de un alcohólico, que coño, yo tengo todo el lote completo, o sea, que no hay que quitar yo nada. Pues buscan constantemente la aprobación de los demás, ¿no? Y además a unos niveles de servilismo brutales, porque llegan a ser capaces de casi cualquier cosa para agradar a los demás y para conseguir su aceptación, ¿no? Y ahí me veo totalmente identificado. En prácticamente todos los puntos que he tocado, he tolerado comportamientos inadecuados alrededor mío que juré y perjuré que eso no me volvería a pasar nunca, y me he vuelto a ver repitiendo la misma situación. He estado y no he tenido límites personales, y a ver quién tenía cojones de ponérmelos, ¿no? No me los negaba, ¿no? He vivido también con el pensamiento ilusorio, con negación con respecto a mi familia de origen. Yo he renegado de mi familia de origen 1000 veces, y además lo he dicho siempre muy claro. Yo no me he sentido pertenecer nunca a mi familia, nunca, ni a la de origen, ni siquiera a la que creí yo, ¿no? Es verdad que también he juzgado a los demás muy severamente, y a mí mismo ni os cuento. Con los demás he podido ser exigente, pero conmigo he sido un auténtico hijo, pues eso. Y normalmente, pues claro, pues como decía en el primer punto, también he tenido un comportamiento adicto compulsivo. De hecho, adicto soy. Así que me había quedado en el punto 6, ¿no? En la búsqueda constante. Digo por llevarlo a un terreno personal, porque parece que estoy dando aquí una charla de teoría adictiva, y que, cojones, esto es experiencia pura y dura, ¿no? La búsqueda de aprobación ha sido una permanente en mi vida, sobre todo en mi etapa activa. De alguna forma tenía que camuflar todos mis procesos, pero estamos hablando de los roles de los hijos en la adicción. El siguiente punto es que se sienten culpables. Yo también me sentía culpable por el desarrollo de lo que pasaba a mi alrededor, en mi familia, ¿no? Cuando definen sus opiniones, pues sus creencias o sus necesidades o sus sentimientos, o cuando actúan de manera asertiva o piden lo que quieren. No son capaces tenía que tener o tenía que demarcar cualquier tipo de exigencia con respecto a mi profesión. Bueno, ya de más mayor, y algo de la profesión, pues parece que lo hice un poco en condiciones, ¿no? Yo me gano muy bien la vida, pero de chaval en mis estudios, en el colegio, o sea, yo no me atrevía a decir ni Pamplona. Luego por detrás, por ahí por dentro, iba infectado de tensión, ¿no? Pero la culpa de cada vez que pedía algo, levantaba la mano para alguna cosa, a mí me marcaba mucho. Otro proceso que es muy lógico y muy marcado en el desarrollo de estos críos y niñas, pues es que mienten sin necesidad de hacerlo. La mentira se convierte en una herramienta de protección psicológica que se va a mantener durante el resto de la vida. De hacerlo, además, sin razón aparente, bajo circunstancias, además, curiosamente, en las que decir la verdad sería igual de fácil que mentir. Pero brota la mentira, porque tiene más, predomina sobre su costumbre, predomina sobre la costumbre de la verdad. Entonces, pues muchas veces, pues, para quitarte cualquier cosa de encima, pues le metes una trola de al lado y punto pelota, sin necesidad ninguna. Pero bueno, pero es que ya está adherido al proceso de defensa psicológico, ¿no? También, en el siguiente punto, decir que hay una serie de dificultades volitivas importantes. Porque hablamos de chavales compulsivos, impulsivas, tercas, prepotentes, muy dramáticos, controladores, y con muchas dificultades para tomar decisiones. O sea, ya veis que hay
unas similitudes importantes con el desarrollo de una adicción, ¿no? Cómo empieza la adicción. Cuántas veces hemos dicho que mucho antes del primer consumo o de la primera dosis, del primer comportamiento adictivo, ya se ha desatado el problema, ¿no? Ya lo tenemos encima, ¿no? Tratan de controlar habitualmente pues lo que no se puede controlar, pues porque hay cosas que no se pueden controlar, y reaccionan a los problemas en vez de resolverlos, en vez de ser resolutivos, son reactivos, ¿no? Su creatividad está bajo mínimos y la vida se convierte en una sucesión consecutiva de reacciones. Acción, reacción, acción, reacción, es decir, sobrevivientes. Vuelvo a repetir, otra copia exacta de una persona adicta en desarrollo. Y defienden sus cosas, sus opiniones, cuando las tienen, que es muy pocas veces, porque normalmente ya, como he dicho antes, son prestadas, y hasta sus errores con una terquedad máxima, ¿no? O sea, tozudez a máximo nivel. Yo creo que la terquedad, la tozudez, es una virtud, entre comillas, porque lo mismo que somos para unas cosas, pues cuando nos ponemos en rehabilitación, si fuéramos tan tercos para rehabilitarlos, seguramente la estadística de personas adictas que no se consiguen rehabilitar bajaría. Estamos hablando de críos que están emocionalmente adormecidos, porque se niegan sus sentimientos desde una edad muy temprana. No saben ni qué sienten, ni qué viven. Y aunque lo supieran, pues no sabrían cómo expresarlo. Yo he vivido esta situación durante toda mi vida, mi infancia, y mi vida adulta igual. Negar lo que sentía, la emoción, pues porque me hacía mucho daño. En el trabajo anterior ya lo expliqué sobradamente, ¿no? Encima de que no sabes lo que sientes, pues bueno, si no sabes lo que sientes, ¿cómo lo vas a expresar, no? Pues bueno, adormecimiento emocional y a callar todo el mundo aquí, ¿no? ¿Eso qué supone? Pues una carga, una sobretensión interna brutal, y hace que cuando reaccionan, pues reaccionan de una manera desmedida. Cuando pasa algo que no se puede controlar, pues no sé, errores cometidos o cualquier cosa pifia que se haya hecho, pues la reacción es totalmente desmedida. Normalmente se sienten distintos a otras personas. Secretamente, pues envidian a la gente que ellos consideran normal, ¿no? A esa gente que solo iba a decir parodiar, no, hombre, no es una parodia, ¿no? Sino que uno ve que cómo la gente va como más ligera por la vida de lo que va uno, ¿no? Que parece que no llevan la misma carga, ¿no? Y que luego muchas veces pues son las que ese complejo de peso que solemos tener nosotros, de decir, joder, es que a mí me cuesta vivir más que a los demás. Y en cierta parte es verdad, porque parece que los demás llevan su carga adecuada, la que tienen que llevar por la vida, y nosotros caminamos con una carga adecuada para la edad que tenemos, pero no para la edad emocional que vivimos, ¿no? Entonces, pues cuesta mucho soportar, y eso es difícil es muy difícil de gestionar. Así que se sienten distintos a los demás, ¿no? Estamos hablando de crías ansiosos, supervigilantes, hipervigilantes, están siempre en guardia, ¿no? A cualquier cosa que le puedan decir los padres, los profesores, los amigos, los padres de los amigos, siempre están en guardia. Aquí es muy típico, me imagino que en otras partes del país también, ¿no? Pero el salir a beber en cuadrillas, que van las mujeres, los hombres, los maridos, o sea, las parejas, los críos, todo el mundo, pues de bar en bar, ¿no? Y es muy significativo el típico caso de un chaval que siempre se queda un poco más, que no se atreve a pedir tanto las cosas o las chuches que piden los otros, que está como más retraído y siempre observando, fijo. Y yo era ese chaval, cuando iba con mi abuelo de bar en bar y lo subía todas las noches borracho para el caserío. Yo solamente me sacaban una mirinda de naranja o un esto de cacao, y yo estaba sentado en una mesa allí, atento a las conversaciones, vigilándole a mi abuelo, pero sin perderle de vista ni un minuto. Y he vivido esa situación de una manera muy marcada, ¿no? Lógicamente experimentan una sensación de miedo pero un miedo tan grande que ni siquiera pueden nombrarlo. Es una amenaza constante. El miedo es una amenaza constante, pero es un miedo ya patológico desde la infancia. Entonces, cuando hablamos de la emoción del miedo en términos generales, y se intenta tratar como el miedo en una persona pues sin adicción, pues habría que tener en cuenta que probablemente ese crío o esa persona a la que se está tratando el miedo lo lleva desde la cuna, vamos, que la ha mamado con una intensidad tan grande que no
Sí. Yo tengo con sí, 9 años, 10, ya estábamos aquí en San Sebastián viviendo y yo iba desde un caserío hasta una escuela en un barrio en Alza, y se nos cayó encima el techo de la escuela cuando estábamos en clase. Se vino todo, se derrumbó. Por suerte para nosotros, pues los pupitres que había entonces en las escuelas eran de los de verdad. Eran dobles de estos de madera de la serie. Y eso nos salvó, porque cuando se empezó a derrumbar aquello, el profesor nos dio una instrucción que era meternos debajo de los pupitres, y nos metimos todos. Yo salí de allí, fui el primero, el segundo que salió de ahí. Pues, este día me pero una lagartija, miedo me hacía volar. Y salíamos corriendo, era un día de esto de temporal en San Sebastián, un temporal de agua y viento impresionante, y me acuerdo que me refugié debajo de unos carrasquillos, de unas plantas, en el camino que iba al caserío, chorreando agua por todos los lados, y pasó por ahí una señora que me preguntó qué me pasaba, qué hacía ahí, y no le supe decir nada. Y me fui al caserío cuando no sé qué, y no dije nada. No dije nada, mis abuelos se enteraron después de que se había caído el... Yo fui incapaz de decir. Y esto lo cuento muy poquitas veces porque me cuesta mucho trabajo hablar de ello. Así que estamos hablando de chavales, pues eso, nerviosos, asustadizos, retraídos, pues es que sí es la marca de la casa, ¿no? Y además, generalmente, pues en su fuero interno, pues se consideran poco valiosos, y interiormente, pues avergonzados. Yo diría que se sienten defectuosos como personas, ¿no? Y que para disfrazar todo ese tipo de sentimientos, pues es cuando empiezan a hacer los papeles, los roles que tienen que ver con todo eso que hemos contado antes, pues papel de héroes, estrellas, heroínas, señoritas perfectas, súper responsables, o que cuidan de los demás, los roles que acabamos de definir al inicio. Así que juzgan a los demás, buscan obtener el poder a toda costa. Hablamos de gente perfeccionista, controladora, ya sea secreta o abiertamente, y en muchas ocasiones, pues despectivos, chismosos, criticones, pues toda una adquisición, ¿no? Desde luego es muy propio confundir, y este es uno de los errores más grandes, que se confunde el amor con la piedad, ¿no? Y porque nos atrae la gente débil y hacen cualquier cosa para relacionarse con personas en dificultades, personas a las que poder arreglar, a las que poder enmendar, a las que confunden, como digo, pues lástima con amor. Y este es un error que muchos pagamos muy caro. Son chavales rígidos, serios, o justamente lo contrario, unos payasos. Muy sobrios, raramente juegan, raramente se divierten, sus vidas son problemáticas en vez de espontáneas, perfeccionistas, superresponsables, o lo contrario, irresponsables, nunca se toman nada en serio, son un desastre, todo lo dejan tirado por todas partes. En fin, sí considero que estoy dibujando un cuadro bastante complicado, pero bueno, pues es lo que hay, ¿no? Desde luego hablamos también de críos con muchas dificultades para concluir sus proyectos. Esto puesto en realidad, pues yo siempre, mucha gente lo comenta en las terapias, ¿no? Yo también, ¿no? Era de los chavales que empezaba a hacer una colección de cromos de los que había entonces, de fotos de futbolistas, y nunca acababa ninguna. Yo nunca terminé una colección de nada de lo que empezara. De nada. Tanto es así que cuando ya me hice mayor y quise hacer una serie de cursos de determinadas cosas como neumática, cosas por el estilo, me lo compraba el curso entero. Y si no venía entero, no lo cogía. Esto de comprar por fascículos para un adicto como yo, que va. No. Yo por fascículos no. Y pues me pasa a veces con las series, como no esté la serie completa, y no me pongo a ver la serie. Yo no espero una semana para ver el capítulo siguiente. Eso era antes, cuando la televisión española y las dos era lo único que teníamos, ¿no? Pero ya no. Pero la serie completa, y si me quiero pegar un atracón, me lo pego. Pero vamos, no me lo suelo pegar. Pero me gusta saber que está entera ya, ¿no? ¿Sabes? Es una cosa tremenda, ¿no? Así que sí, dificultades para concluir los proyectos, empezar 1000 cosas y no acabar ninguna. O sea, y esto llevado al máximo extremo, pues tiene que ver con no acabar ni el ciclo básico de enseñanza, ni el bachiller, ni la carrera universitaria. O sea, esto lo vemos aquí cada 2 por 3, ¿no?
Hablamos de críos y crías muy dependientes y con mucho miedo al abandono. Tanto es así que luego pues permanecen con relaciones que les dañan, tienen problemas, o relaciones muy disfuncionales, tienen problemas para terminar, como decía antes, cualquier cosa, permanecen a veces por miedo a cambiar en trabajo sin ningún tipo de futuro personal, pues por el miedo al cambio. Son posesivos, desconfiados, aferrados a sus relaciones, ya sea con sus parejas, con sus amigos, con sus hijos o con sus padres. Se aferran de una manera importante, ¿no? Desde luego viven como víctimas o como agresores. Aquí también es blanco-negro, conmigo contra mí, no hay término medio. Normalmente hablamos de críos que han sufrido abusos físicos, sexuales, o que emocionalmente, pues bueno, emocionalmente viven un rol de víctimas en donde quiera que estén. Así que les atraen los agresores o las víctimas. Sus identidades, pues de hecho, provienen precisamente de esa tesitura, ¿no? De haber sido víctimas. Así que, bueno, pues normalmente se sienten intimidados y manipulados pues por el enfado y por la crítica de los demás. Esto les afecta muchísimo, son muy susceptibles, muy hipersusceptibles a la crítica y al rechazo. De tal manera que renuncian a cualquiera de sus necesidades vitales pues por no recibir ese tipo de impactos, ¿no? O se convierten en adictos al enfado, ¿no? Gente que está permanentemente enfadada. También tienen una necesidad posesiva de control, pues necesitan controlarlo todo, porque el miedo, la inseguridad y los complejos le obligan, ¿no? Controlan a las personas ayudándolas, entre comillas, ¿no? Es su manera de ejercer el control. Evitan situaciones o personas a las que no pueden controlar por miedo a perder el control. Es tremendo, pero es que el cuadro se pone feo, ¿verdad? Y además, pues por último punto, son o muy responsables o muy irresponsables. O se responsabilizan por todo y por todos, o tratan de resolver todos los problemas de los demás, aunque no se lo pidan, o por el contrario, pues rehuyen cualquier tipo de responsabilidad y esperan que los demás se responsabilicen por ellos. Esto tiene una doble lectura. Estamos hablando de personas o personillas que en un momento dado son responsables de todo y a la vez de nada. Quiero decir que se ocupan de un tema con una responsabilidad exagerada y luego les planteas otro paralelo y te dicen que no, que pasan de él, que te ocupes tú, vamos, que te vayas al carajo. Bueno, en el sistema familiar de la persona adicta, cada chaval, cada hijo, pues trata de sobrevivir en un medio caótico, y desarrollando conductas pues como estas que acabamos de repasar, que a la larga pues les provocan un sufrimiento crónico, ¿no? Si luego desarrollan la adicción, como en mi caso, pues bueno, pues la cosa se complica bastante más, ¿no? Porque la enfermedad impide un funcionamiento normal en la familia y la toma de responsabilidades, pues se deja mucho que desear. Así que cada cual trata de reestructurarse en cada fase de la misma para lograr sobrevivir, ¿no? La homeostasis familiar tiene que ver con ese balanceo permanente en el que cada uno busca asentarse en un rol que haga que el grupo, pues de una forma u otra permanezca unido o por lo menos de tener la sensación de estar haciendo algo, ¿no? Claro, este es el gran shock que se lleva a la familia cuando pide ayuda para la rehabilitación de su familiar, entendiendo que la única persona que tiene que rehabilitarse es la persona adicta. Y entendiendo que ellos como grupo, como familia o como elementos individuales de la familia no necesitan ningún tipo de ayuda, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos en el momento en el que la persona adicta se pone en rehabilitación, esa homeostasis, pues se calcina. El resto del grupo se queda desubicado, fuera de sitio, no saben dónde ponerse, no saben qué hacer, están viendo que la cosa funciona porque alguien está haciendo lo que tiene que hacer y en ese momento, porque eso ocurre, porque está funcionando, el resto del grupo no funciona. Esto es la enfermedad psicosomática familiar que decía Minutín, ¿no? Salvador Minutín. Este es el problema. Que efectivamente todos tenemos que hacer un cuadro de rehabilitación. El adicto o la persona adicta por un lado y el resto del grupo familiar por otro, porque si no esto se descompone. Una persona empieza a hacer lo que tiene que hacer, que es ponerse bien, y en el momento en que la persona que estaba mal se pone bien, el resto de la familia se pone mal. No tienen ya el foco de atención permanente, el que ha gestado toda esta serie de aberraciones que acabamos de leer, ¿no? Como me estoy quedando por batería, y bueno, ya se me ha pasado la hora, pues nada, que seáis buenos, que mañana nos vemos. Seguimos con el tema de la familia. Vamos a por otras cosas. Vamos a por la solución, después de años de evolución.
Así que besitos para todos y para todas, y que seáis buenos, que ya quedamos pocos. ¡Hala! Mañana nos vemos. Agur.